Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Supongo que bien, un nuevo jueves de reflexión, de comentario de la Escritura, de seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Si os acordáis, el jueves pasado hice una especie de mini reportaje sobre la iglesia en la que nosotros nos congregamos y os comentaba que más importante que las cuatro paredes son los hermanos y hermanas que formamos la congregación, el grupo que seguimos al Señor Jesús, viviendo una fe común. Claro, hay a veces preguntas que nos podemos hacer sobre esta vida en común que tenemos los creyentes, como templos del Espíritu Santo y como personas que seguimos un camino, tenemos una vida, a veces años y años, de formar parte de un grupo de hermanos y hermanas que vamos creciendo en el Señor. Siempre crecemos, no lo perdáis nunca esto de vista, siempre estamos creciendo. Y hoy quisiera hablaros de un tema reflejado en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que habla sobre los dones del Espíritu, para que la congregación vaya creciendo en el Señor y vaya poco a poco superándose en muchas de las cosas que nos suceden y que vivimos. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Pablo nos dice lo siguiente: un detalle. Pero Dios me escogió antes de que yo naciese, y por su mucho amor me llamó. Cuando quiso me hizo conocer a su Hijo, para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. Esta frase llama mucho la atención, porque Pablo fue elegido antes de nacer. ¿Qué nos quiere decir este texto? Pues mirar, algo que ya está planeado por Dios, pensado por Dios y realizado por Dios. Porque todos, sin excepción de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo y nos congregamos, hemos recibido dones para beneficio de los demás y, cómo no, para nuestro propio beneficio también. El problema se presenta cuando no somos capaces de descubrirlos. Y sinceramente no somos capaces de descubrirlo, no porque el Señor no nos lo muestre claramente, sino que en nosotros hay cosas que nos impiden verlo. Esos impedimentos son varios. Desde nuestra irresponsabilidad, que no nos compliquen la vida, hasta el orgullo, porque deseamos los dones más vistosos, aquellos que se buscan para tener más reconocimiento. Y en medio puedes poner los que se te ocurran. Si nos fijamos en las Escrituras, existen unas pautas que utiliza el Señor, unas pautas que usó en Pablo, por eso he leído antes, que ya lo eligió antes de nacer. Abraham, Moisés, Josué y muchísimos más recibieron un llamamiento de Dios para realizar algo por el pueblo. Pero no fueron los únicos, porque todos sin excepción, repito, todos sin excepción, somos llamados a lo que se le llama
ministerio, y que no deja de ser, ni debemos de olvidar, que esa palabra significa realmente servicio. A mí me hace mucha gracia, y lo digo, ministerio de Hacienda, ministerio de esto, ministerio de lo otro. No, debería de ser servicio político a la gente, a la ciudadanía, por parte de los que se llaman ministros, porque parece que esa cara de ser ministro se utiliza más para la vanagloria que para un servicio. Nosotros también somos ministros, pero en el sentido de servidores, y con una característica importantísima: se sirve a Dios, solo a Dios, y por ese servicio a Dios bendecimos y se bendice a los demás. Todo servicio a Dios tiene como resultado el bien de la congregación. Si no es así, hay que poner en duda si se sirve a Dios o a uno mismo o a algún interés de otros. La lista de dones los encontramos, como he dicho antes, en varios lugares del Nuevo Testamento, si lo queréis leer, en Corintios capítulo 12. Todos son dados por Dios, todos los dones, a través de su Espíritu, pero para provecho común. No hay que olvidar eso. Y basándose en la fe que debemos de ejercer, porque los dones se viven, se hacen realidad. Si no lo son, o lo son solamente desde el punto de vista de la fe. Y claro, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo sé cuál es mi don? O mejor dicho, ¿cómo sé que he sido llamado a un servicio, a un ministerio dentro de la congregación? Mirad, vamos a ver algunos detalles. Cualquier llamamiento de parte de Dios tiene primero una visión interna. Es decir, hay algo en nuestro corazón que nos dice que somos llamados y que se siente uno atraído a hacer algo por la Iglesia. Pero cuidado, eso solo puede ser engañoso, porque hace falta un llamamiento que podríamos decir externo. Es necesario que haya una situación, una necesidad donde se pueda ejercer ese don que uno siente en su corazón. Fijaos las dos cosas, llamamiento interno y llamamiento externo. Esa percepción de esa necesidad se puede percibir de diferentes maneras. Por ejemplo, en la congregación nos damos cuenta que no hay maestros de escuela dominical. Y uno percibe la falta que hay. Entonces, alguien que de su interior, yo siempre digo que primero debe ser el llamamiento interior y después el llamamiento exterior. Se percibe la falta de alguien, por ejemplo, que se encargue del orden o de la administración, etc. Pero si uno tiene dentro de sí ese deseo de servir, que es lo esencial, encontrará el lugar adecuado de verdad para servir, no para vanagloriarse y buscar el reconocimiento de los demás. Puede suceder que sea una petición concreta y expresa de la Iglesia. Pero repito, ambas cosas son necesarias. Un llamamiento sincero, interno, entregado de servicio al Señor
y un llamamiento externo para realizar y vivir ese servicio. Y para eso hay que ser sabios, porque ambos son necesarios. Lo repito, no es cuestión de, yo veo esa necesidad, la voy a hacer, sí, vale, pero si antes no tienes un llamamiento del Señor para realizarlo, cuidado. Además, por eso lo digo, no es algo buscado. Fijaos un detalle curioso, los llamamientos en las Escrituras a las personas, Moisés, Isaías, etc., son normalmente llamamientos en los cuales el propio interesado o llamado, mejor, pone excusas. Puede ser inesperado. Ese llamamiento puede ser inesperado. Ni te lo esperas que el Señor te llama para ese servicio. Seguramente será atacado. Pero si es del Señor, ese llamamiento será. Y si no es del Señor, no será. Y si se accede a ese ministerio, a ese servicio, y no es del Señor, os lo aseguro, fracasará. Me viene a la cabeza, está así en Hechos capítulo 5, yo no recuerdo mal, aquella situación en que los apóstoles se enfrentan al Sanedrín, y en 8:5, vamos a ver, Hechos 5, Hechos 5, capítulo 30, versículo 38 dice, así exactamente, por eso os aconsejo, lo dice, parece ser un tal Gamaliel, por eso os aconsejo que dejéis a estos hombres y no os metáis con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podréis vencerlos. Tened cuidado, no vayáis a encontraros en lucha contra Dios. No, hermanos y hermanas, no. Servicio es un llamado interno que responde a una necesidad externa y tiene el crisol, el aval de que si es de Dios, tendrá éxito. Y si no es de Dios, fracasará. Fijaos, y ahora vuelvo al pasaje que os he citado al principio, de Gálatas 1:15. Podemos reconocer nuestro llamamiento, si es de Dios o no es de Dios, repasando y entendiendo nuestro pasado. Muchas veces, dando un repaso a nuestra vida de cómo el Señor nos ha ido llevando hasta hoy en día, vemos y comprendemos que Dios nos ha ido trayendo hasta este momento de hoy y que es su obra, no la nuestra, la que va a prevalecer. Busca sinceramente que el Señor te muestre el don que Él te da. Busca sinceramente ponerlo al servicio de la Iglesia. Supera las dificultades, porque si las superas, es que viene del Señor. Si no las superas, seguramente habrá sido algo que tú te has inventado, o yo me he inventado, por algún motivo, que a veces no es lo suficientemente noble ni entregado. Que el Señor nos bendiga hoy en esta reflexión. Amén.